Gracias, Facu, por la enseñanza. Con Facu tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la obra allí en Abasto por más de 10 años, ¿no? Y sé lo que es Facu en la obra, un siervo de Dios que ama las almas, las personas y un buen enseñador. Así que gracias, Facu, por la enseñanza y a seguir creciendo, ¿no? También yo aprovecho la escuela dominical no solamente para mí. ¿Sabe qué? La mando a Bolivia, se va a La Rioja, va a La Plata, va a distintos puntos del país. Y hermanos me agradecen y dicen, gracias, hermano, porque estoy estudiando la Biblia, me dice. Porque el enemigo, la falsa doctrina, las propaga de distintas maneras. Y nosotros que tenemos una buena enseñanza, tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar. No es para exaltar a la iglesia o exaltar al predicador, es exaltar la palabra. Así que te animo a que lo hagas. Que si tenés contactos en otros lugares, que sabés que necesitan sana doctrina y vos la tenés en tu mano y con un simple WhatsApp llega. Y puede hacer grandes transformaciones en su vida. Estaba pensando, cuando me dieron el tema, no voy a hablar del desierto porque ya hubo demasiada arena, pero sí el mensaje te puede ayudar si estás en el desierto a salir de él. ¿Cómo se puede llegar a ser sabio en la vida? Vamos al libro de Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, verso 52. Y aunque esté en la pantalla, búscalo. Porque yo creo que siempre tiene un plus buscar en la palabra el mensaje, leerlo con mis ojos, hacerlo propio. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo volvemos a leer. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. En Jesús encontramos la fórmula correcta para crecer en la sabiduría. Yo creo que si nos detendríamos a estudiar la vida de Jesús en forma personal, uno mismo, buscando, caminando, tomarse esa máquina del tiempo que siempre me gusta tomar y ponerme a la par de Jesús y caminar de Jesús, nuestra vida sería diferente porque seríamos sabios. Dice que él crecía en estatura, no habla de un crecimiento físico, no habla de sabiduría, de comprensión y conocimiento de Dios, y aquí habla de gracia para con los hombres y para con Dios. Era un regalo para con los hombres, era un regalo, pero también era un regalo para Dios. Ahora, ¿qué es la sabiduría? En un diccionario bíblico que encontré por ahí en mi biblioteca, lo describe como un don de Dios que le permite al ser humano vivir de manera virtuosa y prudente, con discernimiento, con prudencia, con virtud y con plenitud plena. Siempre usamos el pasaje de Primera Reyes, capítulo 3, versos 5 al 7. Primera Reyes, capítulo 3. Bueno. Primera Reyes, capítulo 3. Verso 5 al 7. Y dice así. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé.
Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia y que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Y tu siervo será en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar con su multitud. Da pues tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Pero en el verso 14 le pide algo más. Dios le dice algo. Y le pide, hay una demanda allí, y le dice, y si anduvieres mis caminos, guardaré mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tu vida. Ahora, siempre usamos este pasaje de aquí de Salomón, donde él pide sabiduría a Dios para gobernar su pueblo. Y él pide allí dos cosas, sabiduría para juzgar y para discernir el bien y el mal. Pero en el verso 14, como te decía recién, Dios les demanda algo allí, es obediencia. Es obediencia. Por eso cuando vamos a Proverbios capítulo 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Yo por el año del 95, cuando recibí a Cristo, esto es uno de los textos que yo repetía siempre, tanto que un día mi esposa me dice, Adrián, ¿tenés otro texto bíblico? Pero había algo que yo quería hacer en mi vida. Yo lo quería tener grabado a fuego en mi corazón para poder obedecer a Dios. Para no ser alguien que desprecia la sabiduría y la enseñanza de Dios. Por eso el temor de Dios no es miedo al castigo, sino es una reverencia que causa admiración, respeto profundo que te lleva a esa obediencia plena. Ahora, en el mundo hablamos de que hay dos tipos de sabiduría. Y nos vamos al libro de Santiago, que en las reuniones de oración lo estuvimos estudiando. Santiago, capítulo 3, verso 13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas conductas sus obras en la obediencia, hablamos de obediencia, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero si la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora acá tenemos dos tipos de sabiduría. La primera es la terrenal, que se divide en tres partes, la humana, la animal y la diabólica. Cuando hablamos de la sabiduría humana, la podemos aprender en las escuelas, primaria, secundaria, jardín, universidad, o se transmite de generación en generación. Y son para el sustento y son para servir al ser humano, le sirve al ser humano para sustentar la vida humana, que no está mal. La animal, bueno, ponete a estudiar los distintos animales y vas a ver que cada animal tiene una sabiduría y es para el sustento de la vida de ese animal. Pero cuando vamos a la diabólica, tiene un profesor que es Satanás. Y tiene su sede, su universidad, en la potestad del cielo. Y hace una influencia en nuestra naturaleza pecaminosa
porque viene a hurtar, matar y a destruir. Por eso Salomón pidió sabiduría para ejercer oficios. En la terrenal fue juez, todos conocemos el gran juicio de Salomón, ¿no es cierto? Que puso al nene en el medio y partirlo por la mitad. Y supo quién era la madre automáticamente. Pero también pidió discernimiento del bien y el mal para gobernar, para reinar. Para reinar. Pero no fue sabio, ya que en el mayor transcurso de su vida no obedeció a Dios. Él explica que cómo su padre fue y obedeció a Dios, pero él no obedeció a Dios. Él no obedeció a Dios. Y lo muestra a través de su conducta. A pesar de que venían de todas partes del mundo a escuchar la sabiduría que él tenía. Él podía hablarte de la naturaleza humana, todos los conocimientos que sabía. Si le hablaba de ingeniero, era el mejor ingeniero. Si le hablaba de la naturaleza, era el mejor naturista de la época. Pero le permitía tener a sus esposas adorar a otros dioses, donde llevó a contaminar a su pueblo. Pero en el libro de Santiago, aquí capítulo 3, verso 7 en adelante, dice, pero la sabiduría de Dios, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos al libro de Job, capítulo 12, verso 13. Job, capítulo 12, verso 13. Dice así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y eso es lo que yo tengo que tener grabado en mi mente, que solamente en Él está la sabiduría. Y Él pone fundamentos en mi vida, pone principios en mi vida y pone una posición en mi vida, porque no habla de actitud allí. Y los fundamentos de Dios producen una actitud ante la vida. Por eso en San Juan 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y allí no habla de que primeramente es pura. Por eso también dice después es pacífica. Y te habla de paz, uno de los frutos que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Después dice que es amable. Después dice que es benigna, otro fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Después dice que es misericordiosa, una de las características que Dios tiene. Después dice que es de buen fruto, por eso el Espíritu Santo produce un buen fruto en nuestra vida. Y después dice que sin hipocresía, que es amable, que es auténtica. Por eso la sabiduría es la que forma el carácter del cristiano. ¿Qué es lo que forma en mi carácter como cristiano? Es la sabiduría de Dios. Por eso Proverbios 1:7 es importante. Él modela mi carácter, forma convicciones plenas, pone principios, pone esa posición a través de la actitud que yo tengo en la obediencia a su palabra. Pone fundamentos a través de la actitud. La forma de adquirir esa sabiduría es a través de adquirir hábitos. A veces pensamos, y la gente, los jóvenes a veces piensan, no, porque me quieren obligar a hacer el devocional, me quieren obligar a leer la Biblia, porque me quieren sistemáticamente hacerlos todos iguales. No saben que es para que adquiera la sabiduría de Dios, es adquirir hábitos. El hábito de recibir, por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, gracias, siervo. Proverbio capítulo 2, dice así: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
¿Cuál es el hábito? Recibir. Si recibieres mis palabras, es algo precioso, es algo de mucho valor, es algo que va a transformar tu vida, el leer la palabra todos los días y recibirla como el tesoro más grande que cada uno de nosotros puede tener y después guardarla. No es agarrar la Biblia y ponerla en una caja fuerte, no, es guardarla en mi vida. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Allí te habla de inclinar tu corazón en humildad. Diciéndole, Señor, no sé nada, yo no sé cómo hacer estas cosas, pero tú que eres sabio, tú todo lo sabes. Guíame, Señor, oriéntame, Señor, enséñame, Señor, corríjame, Señor. Dice en el verso 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como la plata la buscares, escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás. Es algo que tenemos que entender, el temor de Dios, para entender el principio de la sabiduría. Poner fundamentos, actitud, forma de adquirir hábitos, felicidad plena. Allí encontraremos la acción, el sentido de la vida. Yo quiero decirte que cuando yo antes de conocer a Cristo la vida no tenía sentido. ¿Sabes por qué no me casaba? Porque novia no faltaba. Sí, qué sé yo. Para casarse siempre hay chicas. Yo no entiendo por qué hay muchachos solteros. Hay muchas chicas que quieren hacer el bien. Yo no entiendo en la iglesia por qué hay muchachos solteros. ¿O no es así? Mírate al espejo, yo me miro al espejo y Dios fue bueno conmigo. Pero yo decía que la vida no tiene sentido. Vos trabajás, formás una familia, te rompés el lomo, te esforzás, y cuando está un poco cómodo te llevan entre un cajón y te entierran. No tiene sentido la vida, yo decía. Hasta que encontré a Cristo. Cuando yo conozco a Cristo, la vida empezó a tener sentido. Entendí que tener una esposa es lo mejor que me puede pasar en la vida. Tener una familia es lo más grande que tengo en la vida. Tener hermanos es lo mejor que tengo en la vida. Por eso la sabiduría de Dios te va a dar sentido a la vida. Por eso hay muchos cristianos que a veces no vivimos la felicidad de tener a Cristo en nuestras vidas, esa vida plena, porque la vida no tiene sentido, porque vamos detrás de cosas sin sentidos. Una posición, una postura, el dinero, detrás de un montón de cosas. Fíjate lo que dice el Salmo 119, verso 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tu mandamiento he creído. ¿Qué te hace la sabiduría de Dios cuando vos tenés esa actitud de buscar, de adquirir esos hábitos y encontrar esa felicidad plena de encontrar en esa acción? Porque vivir una vida con sentido es una acción, donde el que está al lado tuyo sabe que disfrutás de vivir. ¿No te parece que cuando llegás y algún hermano dice, mirá el tiempo, día de la primavera, fíjate qué tiempo feo, el otro, hace frío y tengo que ir a trabajar? ¿Tenés trabajo? ¿Sabes lo que tenés trabajo hoy? Es acción de felicidad, no de queja. Porque es Dios obrando en tu vida. Ahora, todo esto se quiere a través de la obediencia. Así que hablamos de fundamentos, actitud, la forma, adquirir hábitos, la felicidad plena, acción, el sentido a tu vida y la firmeza, convicción. Vamos a Proverbio 4.1 y este es uno de los proverbios que hace como un año que lo repito a diario en mi cabeza. Porque lo quiero tener grabado como Proverbio 1.7, Proverbio 4.1.
Oíste, hijo, la enseñanza de un padre y está atento para que conozcáis cordura. Muchas veces vivimos como locos y hacemos cosas de loco porque no buscamos la sabiduría de Dios para hacer las cosas. Y sabés que cuando la sabiduría de Dios llega a tu vida, lo primero que hace, te da cordura. Un loco pierde la cordura. Y aquel que vive detrás de las cosas de la sabiduría de este mundo, está loco. Está loco. Perdió la cordura. Porque lo mejor que te puede pasar es buscar la sabiduría de Dios, porque vas a tener cordura. Y allí te habla amor a la vida. Amor a la vida. ¿Amás tu vida? Hay mucha gente que no se ama. No ama la vida. Y un loco no ama la vida, porque aquel que hace cosas para destruir su vida no se ama, se odia. Pero aquel que ama su vida se va a cuidar, se va a proteger. Amor a la vida. Firmezas y convicción. La finalidad de la sabiduría. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 32. Lucas 4, verso 32. Y no se preocupen, yo soy cortito, no soy como Guille de 1 hora y cuarto, más o menos, ¿viste? A la salida me agarra, me dice. Lucas 4, verso 32 dice así. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. El Señor Jesús estaba enseñando y se admiraban de su doctrina porque Él hablaba con autoridad. Queridos hermanos, a mí me lleva a recordar algo mientras buscamos Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Lo volvemos a leer? Y pensá para vos eso, Pensá para tu vida. ¿Qué estás enseñando? ¿Cómo estás enseñando? ¿Como los escribas o como Jesús, Adrián? Me estoy hablando a mí, ¿no? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A mí me lleva allí hay una palabra que se llama admiración, autoridad. Muchas veces pensamos que la autoridad es tener un cargo. Soy el pastor, tengo autoridad. Soy el director del Instituto Bíblico, tengo autoridad. Soy el presidente de la nación, tengo autoridad. Soy el esposo de mi casa, tengo autoridad. Y la autoridad no es eso. La autoridad no es eso. Me acuerdo de una historia familiar. Tienen que entender que de parte de mi esposa, el abuelo recibió a Cristo cuando tenía jovencito, lo echaron de la casa porque había recibido a Cristo en el medio de la nada, allá en Santiago. Así que va a trabajar en una casa de unos hermanos y lo discipula y le enseña que tiene que volver a su casa. Y él vuelve a su casa después de juntar la caña de azúcar y le llevó dinero y le llevó comida. Y los padres dijeron, no debe ser tan malo donde está mi hijo, dice, porque mirá cómo nos honra. Y recibieron a Cristo el bisabuelo. Él no sabía leer, aprendió a leer con la Biblia y él predicaba, porque el inglés que lo había ganado para Cristo, lo hacía predicar en las campañas y no sabía leer. Se había memorizado el libro de San Juan completo. Así que abría la Biblia en el libro de San Juan y predicaba, pero no sabía lo que decía allí porque no sabía leer. Luego aprendió a leer. Pero su vida le daba autoridad para hacerlo. También cuenta la historia que en esa época habían hecho una campaña
y donde llegó el intendente. Estoy hablando de muchos años atrás, por eso le cuento la historia del abuelo de mi esposa, para que entienda que estamos hablando de muchos años atrás. Donde el intendente era alguien que se le daba pleitesía. Así que llegó el intendente a la campaña y el pastor le dice al abogado, doctor, predíquele usted. Así que el abogado, con términos legales, tratando de ganarse el corazón del intendente, le predica el evangelio y no pasa nada. Entonces, como ven que no pasa nada, le dice al doctor, vaya usted, doctor. Dos personas que son reverenciadas en el pueblo. Así que el doctor le habla de términos biológicos y de distintas maneras, le comparte el evangelio y no recibe a Cristo. Así que el intendente termina la campaña y se va, pero estaba don Justino, yo le puse el nombre al gaucho, Justino, apoyado, dice ahí en el palenque al lado de la carpa. Y le dice, ¿se va sin Cristo o se va con Cristo? A él lo habían puesto para entregar folletos porque decía para lo único que sirve, si no sabe leer y no sabe escribir. El intendente se acercó a hablar con él y él le predica el evangelio y recibe a Cristo. Así que pasó un tiempito y un día en esas comilonas de asados que hacían, estaba el intendente, estaba el abogado, estaba el doctor y estaba el pastor también. Entonces le pregunta, ¿por qué no recibiste a Cristo con nosotros y lo recibiste con Justino, que no sabe leer y escribir? Y él le dice, porque Justino me habló con autoridad. ¿Cómo con autoridad? Claro, el abuelo de Justino trabajaba en la estancia con mi abuelo, borracho, pendenciero, ladrón. El padre de Justino trabajaba con mi padre, borracho, pendenciero, ladrón. Justino trabaja conmigo en la municipalidad. Y desde que viene a la iglesia, él dejó de tomar, dejó de pelear. Lo veo, sus hijos con zapatilla nueva, el alcohol se convirtió en comida, lo veo que es amable con su esposa y aún cambió su vocabulario. Me habló con autoridad. Todas las personas que estaban allí, todas eran autoridad, tenían algo. Terminaron agachando su cabeza. Por eso, queridos hermanos, la autoridad no es cuánto sepa. La autoridad no es cuánto tenga. La autoridad no es cuánto poder tenga. Es cuánta obediencia a Dios tenés. Porque ese es el principio de la sabiduría. Es obedecer. Salomón fue el rey más conocido de la historia. No hay gente que no conozca en el mundo, creo que conoce un poco de historia, que no sea cristiano, que no conozca los juicios del rey Salomón. Pero sin embargo, no gobernó con autoridad. Porque su vida dejó mucho que desear. Su vida no dejó mucho que desear. Fue muy sabio para las cosas de este mundo, pero no fue sabio para llevar a un pueblo a adorar a Dios. Por eso, queridos hermanos, en el pasaje de Lucas 2:52 dice que Jesús crecía físicamente, sanamente. Por eso debemos cuidar a nuestros hijos en la crianza física de nuestros hijos. Pero también crecía en sabiduría. Sí, tenemos que llevarlos a las escuelas a aprender. Pero, ojo, aprender la sabiduría humana, no la sabiduría diabólica. Pero también tiene que crecer en gracia para con los hombres y para con Dios. Y allí, para que crezca en gracia para con Dios y para con los hombres, tiene que aprender la obediencia, y la va a aprender teniendo un padre y una madre obediente a Dios. Donde tenga ese hábito de leer la palabra, de enseñar la palabra y hablar con la palabra. Es imposible tener la sabiduría de Dios si no hay obediencia. ¿Sabes? El Instituto Bíblico de Dios está en el cielo. Tiene una filial y vos la tenés en tu casa, que es la Biblia. Y tiene un profesor, que es el Espíritu Santo, que está en tu corazón. Pero para poder aprender, para poder crecer, te manda una sola cosa:
obediencia. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, y ayúdanos a adquirir esos hábitos de tener obediencia a ti, porque el principio de la sabiduría, Señor, es el temor a ti, el querer honrarte, el querer adorarte a ti. Allí está la sabiduría, Señor. Ayúdanos a vivir como personas cuerdas, donde no desprecien la sabiduría y la enseñanza, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor, para que otros, al ver a Cristo en nuestras vidas, nos respeten como autoridad cuando le hablamos de ti, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Recuerden de orar por Mónica, Luisina, Nico, Adrián, una vez al mes, una vez al año, cada segundo de su vida, porque necesitamos de sus oraciones. Que Dios los bendiga.